Quiero invitar a cada uno de ustedes. Vamos a estar mirando el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles están después del libro de Juan, de los 4 evangelios. Luego siguen los Hechos de los Apóstoles. Cuando encuentre los Hechos, el libro de los Hechos, váyase al capítulo 17, y cuando usted encuentre el capítulo 17, vamos a estar leyendo el versículo 10 en adelante. Cuando usted lo encuentre, póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra. Vamos a ver los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10 al 15. Búsquelo, tómese. Hechos 17, desde el versículo 10 en adelante. Cuando ya lo encuentre, indíqueme con un amén. Gloria a Dios. Qué bueno que habemos puros bíblicos aquí, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Señor. ¿Estamos todos ahí? ¿Listos y preparados? Bendito Dios. Bueno, vamos entonces a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo, el cual está en este lugar. La palabra de Dios está escrita y dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para que Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Gracias, mi buen Dios, por esta palabra. Te ruego una vez más, Señor, para que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos, a mí principalmente, Señor. Nuestro anhelo es que esta palabra sea de bendición, que sea de edificación para nuestro provecho, Señor, para nuestro conocimiento. Te rogamos, pues, Señor, que seas tú iluminando nuestro entendimiento, Padre, que nos asistas, Padre, para entender y comprender el propósito de esta porción bíblica, mi Dios. Te doy gracias de antemano, Señor, por estas bendiciones que ya hemos recibido a través de esta porción bíblica.
Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Tome su asiento, mi hermano, póngase cómodo. Vamos pues todos unidos voy a pedir a mi hermano que está ahí en la computadora que regrese el versículo 10, Hechos, correcto. Vamos entonces a meditar todos juntos en esta porción bíblica que hemos leído. Yo sé que va a ser de gran beneficio para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, también para los que nos miran a través de las diferentes pantallas, porque simple y sencillamente es palabra de Dios, es palabra viva. Así que bueno, preparémonos a recibir esas bendiciones. Y como lo hago yo por costumbre, quiero explicarle brevemente la situación del contexto de donde comenzamos a leer nosotros desde el versículo 10. Y allí, bueno, dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Quiero decirle por qué fue que los hermanos los enviaron de noche. La situación es que Pablo y Silas se encontraban en Tesalónica. Algunos estudiosos mencionan que la iglesia de Tesalónica era una de las iglesias consentidas del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que era una de sus iglesias favoritas, ¿verdad? Donde a él le gustaba estar, donde, bueno, él se sentía bien en esa iglesia. Pero la cosa es que era una iglesia, no era una iglesia pacífica. En esa iglesia había como le dijera, una ensalada de personas. Allí había judíos, allí había griegos, allí había romanos, allí había diferentes nacionalidades, diferentes lenguas, y por lo tanto pues es un poco más complicada la situación de llevar la fiesta en paz. Pero por alguna razón, pues a Pablo le gustaba. Pero resulta que empezaron a llegar falsos maestros. Entonces ellos empezaron a adoctrinar a la gente con falsas doctrinas, con creencias diferentes a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Al grado que ya ellos tenían en la mira al apóstol Pablo, que lo llamaban alborotador, ¿verdad? Porque decían que nomás venía a meter otras doctrinas que ellos desconocían, que ellos no estaban de acuerdo, y que ese hombre nomás venía a crear conflictos entre esos países, entre esas ciudades, y bueno, pues verdaderamente querían hacerle un daño. Cuando este grupo de personas se dieron cuenta que Pablo y Silas estaban en la iglesia, se juntó una turba y se fueron a la iglesia. La idea de estas personas era tomar a Pablo, quizás golpearlo, quizás entregarlo a las autoridades. La palabra no especifica, pero sí especifica que venían con violencia, con palos,
de mala manera, ¿verdad? Con malas intenciones. Entonces dice ahí, ¿verdad? Que los hermanos, inmediatamente que ellos se dieron cuenta que esa turba venía hacia la iglesia para tomar al apóstol Pablo y a Silas, entonces ya ahí quedamos más o menos ubicados, ¿verdad? Vamos a comenzar de ahí para adelante. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Aquí podemos nosotros percibir y darnos cuenta que se trataba de una verdadera emergencia. Y déjeme decirle por qué, porque la palabra inmediatamente, cuando se hace algo inmediatamente, es porque no hay tiempo, es porque no se puede perder tiempo, es porque hay que aprovechar, hay que avanzar. Entonces dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche. La palabra de noche es otra alarma también, ¿verdad? De que ellos no podían esperar hasta el siguiente día. Mija, por aquí tengo una botellita, por favor, tráigame. La palabra de noche es otro la palabra de noche, eso nos da una indicación también de la emergencia de la que se trataba, que tenían que sacar a Pablo de ahí para que no hubiera malas consecuencias. Entonces dice que los enviaron de noche hasta Berea. En Berea era otra iglesia donde Pablo ya había estado, pero como era una ciudad menos importante que Tesalónica era una ciudad muy importante porque es una ciudad donde hay puertos, donde hay negocios, donde hay gente rica, donde hay gente negociantes, donde hay grandes políticos, una ciudad importante. Y la ciudad de Berea pues era un poco más pequeña, un poco más humilde. Pero de igual forma, ¿verdad? Ellos pues alababan a Dios. Y entonces los hermanos pues planearon enviar a Pablo y a Silas hasta ahí, en el mismo momento en que ellos miraron el peligro. Por eso fue que los enviaron inmediatamente, y de noche los sacaron de la iglesia de Tesalónica con dirección hacia la ciudad de Berea, a la iglesia de Berea. Dice: y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Aquí podemos mirar, ¿verdad?, las características de Pablo, ¿verdad? La clase de persona que él fue, el calibre del siervo, ¿verdad? Yo muchas veces me he preguntado, ¿verdad?, ¿por qué Pablo era un hombre que predicaba la palabra, pero también era un hombre que hacía milagros y prodigios? Y yo dije, bueno, vemos tanta gente que predicamos y nosotros no hacemos nada. Y yo dije, bueno, Señor, dime por qué. Cuando yo leí esto, pues yo me di cuenta, porque aquí dice que en cuanto ellos llegaron, ellos no pensaron en descansar, ellos no pensaron en comer, ellos no pensaron en dormir, ellos pensaron en llegar a la sinagoga. Entonces yo dije, pues ahí está el secreto, ahí está el secreto. Dice: en cuanto ellos llegaron, se fueron a la sinagoga. Y bueno, es que la palabra de Dios dice también, ¿verdad?, que Dios envió a Jesucristo primero a las ovejas perdidas de Israel, primeramente. Y yo creo que
que esa era una de las razones que Pablo llegaba siempre a las sinagogas antes que a las iglesias, porque él era una persona obediente a Jesucristo. Y sabemos que las sinagogas pues eran las iglesias donde los judíos se reunían. En aquel tiempo había un conflicto, ¿verdad? Porque en las sinagogas originalmente ellos predicaban todo lo que era el judaísmo. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pues él hacía sus prédicas a favor de Cristo, y déjeme decirle que fueron muchos los judíos mesiánicos que lograron entender lo que era el Evangelio de Cristo. Y ahí lo vamos a mirar más adelante. Entonces viene lo que dice el versículo 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Esto es realmente, como le dijera, algo maravilloso, algo hermoso, hablando desde una situación espiritual, porque la nobleza a la que se refiere aquí no es a una nobleza de sangre azul, porque hoy en día los nobles sabemos que son los reyes y esas personas que se creen de alta alcurnia y no sé qué, son nobles. No, aquí estamos hablando de una nobleza, ¿verdad?, que son personas de buenos sentimientos, que son personas entendidas, ¿verdad?, que no son personas rebeldes, que no son personas violentas, sino que son entendidos, de buenos sentimientos. Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Imagínese usted una iglesia que cuente con una congregación con estas actitudes, ¿verdad?, de nobleza. Déjeme decirle que es una hermosura de congregación, porque nosotros como seres humanos por naturaleza somos contradictorios, somos como le dijera, somos rebeldes, somos personas que no nos gusta la obediencia, que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y como nosotros decidamos. Eso es parte de nuestra ADN. Pero dice que no, que los de la iglesia de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y era una iglesia que no tenía bastante conocimiento cristiano como los de Tesalónica. Los de Tesalónica ya era una iglesia formada por el apóstol Pablo, y aún así se le echaban encima. Y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Déjeme decirle que el recibir la palabra con toda solicitud es algo, como le dijera, es algo que la mayoría de personas no tenemos. Recibimos la palabra y lo primero que hacemos es juzgar la palabra de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que pensamos, o de acuerdo a veces hasta lo que conocemos. Pero eso no debería ser así. Yo creo que en esta noche, ¿verdad?, uno de los mayores propósitos
es que nosotros podamos imitar la actitud de esta iglesia de Berea. Mire lo que ellos hicieron cuando Pablo les dio la palabra de Dios. Mire lo que dice. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo así? Como dice la palabra. O sea que eran hermanos de una actitud noble, pero no eran tontos. Ellos escuchaban lo que Pablo les hablaba, pero ellos lo confirmaban con la palabra. ¿Sí me entienden? Eso es de sabios, porque cuando alguien nos trae una palabra que no sabemos, pues comenzamos a juzgarla, ¿verdad? En lugar de consultar la Biblia, en lugar de buscar la verdad, ¿verdad? Si es que se nos está dando una palabra de acuerdo al Evangelio de Cristo. Entonces aquella iglesia, cuando Pablo les llevó la palabra, lo que ellos hicieron, ellos verificaron con la palabra que lo que el apóstol les decía era verdaderamente la verdad. Y es precisamente eso lo que usted y yo debemos hacer. Porque déjeme decirle que hay personas que tienen una habilidad para predicar, para convencer, tienen una forma tan hermosa de hablar que son capaces de convencer a cualquier persona, que son capaces de convencerlos de cualquier cosa. Y yo creo que todos hemos pasado por situaciones así. Hay predicadores, hay líderes que gritan tan bonito que todo lo que dicen se nos hace la pura verdad. No lo ponemos en duda. No, hermano, y cuidado, no se me ocurra dudar porque lo dijo el predicador fulano. Y él dijo que así era y tenemos que creerlo. Pero la cosa es que déjeme decirle que no es así. Por eso es que le digo que nosotros debemos de imitar a esta iglesia. Aún en este momento, lo que yo le estoy diciendo, usted verifíquelo con su palabra. Usted tiene ahí a su disposición las escrituras. Que yo no le vaya a hablar cosas que no son. Que nadie le vaya a hablar lo que no es. Usted tiene el privilegio de tener la palabra de Dios a su alcance. Así que, hermano, hagamos lo que hizo la iglesia de Berea. Dice que a cada día ellos consultaban las escrituras. Porque déjeme decirle que cuando una persona empieza a escuchar lo que viene siendo la palabra de Dios, lo que viene siendo el Evangelio de Cristo, hay cosas muy complicadas. Hay cosas que no son fáciles de entender. Hay cosas donde verdaderamente es necesario pedir la ayuda primeramente del Espíritu Santo, pero también a veces de otras personas, por el motivo, ¿verdad?, de que nuestro conocimiento sea mínimo. Pero aquí vemos puras personas que somos maduros, así que yo sé
que usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Yo sé que usted entiende las escrituras, que si usted las sabe y si usted medita, usted puede encontrar estas respuestas. Entonces era lo que estos hermanos, a pesar de que eran principiantes, de que ellos empezaban a conocer el Evangelio de Cristo, bueno, pues ellos escuchaban, ellos memorizaban y después lo confirmaban con la palabra. Quiero comentarle una de las cosas que a mí me costó entender y que me dejó varios días pensativo. Fue cuando entendí yo que Jesús les dijo que si no comían de su carne y si no bebían de su sangre, no podían tener la salvación. Entonces sabemos que esas son palabras desde un punto espiritual, pero cuando uno no tiene conocimiento, pues uno se va por lo teórico, ¿verdad? por lo social, y yo me quedé, dije, comer su carne y beber su sangre, y son cosas que lo ponen a uno a pensar, pero la palabra así está escrita. Así está escrita, y si Cristo lo dijo es porque así es. No hay motivos por qué dudar de las cosas que están escritas. Entonces, bueno, pues lo mismo, ¿verdad? La Biblia dice: sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Así que todo hombre, sea quien sea la persona que usted considera más recta, sea la persona que usted considera más honesta, sea la persona que usted considera más santa, déjeme decirle que ante la presencia de Dios no es más que un mentiroso, porque así está escrito. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Entonces dice que ellos escudriñando cada día. ¿Qué es escudriñar? Ya algunas veces hemos entrado en esa explicación, ¿verdad? Escudriñar es inspeccionar. Escudriñar es esculcar. Es investigar. Eso es escudriñar. Y estas personas, sin duda, que de acuerdo a los mensajes que les llevaba el apóstol Pablo, ellos escudriñaban las escrituras. Y el apóstol Pablo dijo que en cada ser humano habitaban 7 espíritus malignos, y que cuando una persona aceptaba a Cristo como su Salvador, esos espíritus tenían que salir, porque iba a morar el Espíritu de Dios ahí, y ellos se enfrascaban en esa porción bíblica, escudriñando, leyendo una y otra vez, palabra por palabra, qué es lo que el mensaje les quería hablar, para estar completamente seguros que aquel predicador llamado Pablo les había hablado con la verdad. Óigame, qué interesante está todo esto. Yo quiero que usted y yo lo tomemos para sí mismos, y que de hoy en adelante hagamos esto, hermano. Hagamos esto, no importa quién predique.
no importa quién sea, escudriñemos. Porque yo entiendo que esta es la única manera en la que cada uno de nosotros podemos guardarnos en una sana doctrina. Porque cada uno nos estamos guardando a sí mismos de que estamos recibiendo palabra verdadera y no fábulas de los hombres. Déjeme decirle que aún en las iglesias están llenos de fábulas. Porque los seres humanos somos así. Yo me acuerdo que por allá, por el año 2007, yo escuché esa costumbre que los primeros cantores preguntaban a la congregación: ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria, y su pueblo en victoria. Y pues se oía bonito, ¿verdad? Pero déjeme decirle que eso se fue como contaminando. Hoy hasta los católicos hacen eso. Y es que los humanos así somos. Cuando miramos personas que oran por otras personas, yo estoy completamente seguro que usted ha escuchado cuando los predicadores, cuando los oradores, y yo ato todo el mal espíritu de Satanás que te esté perjudicando, que te esté dañando. Pero déjeme decirle que no es así. Eso lo hemos aprendido de personas que nos han mal enseñado. Yo quiero ponerle a usted un ejemplo. Cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo y le dijo: tírate, y si eres hijo de Dios, Dios mandará a sus ángeles para que tu piedra no tropiece. Luego lo llevó y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Ahí lo estaba tocando, lo estaba tentando. Y Jesucristo no le dijo: yo te ato para que no hagas eso. ¿Para que no le dijo eso? ¿Qué le dijo? Escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios con la que podemos vencer a todo espíritu diabólico. No hay otra cosa. No crea usted que si usted le amenaza atando, que usted lo amenaza con nada. El diablo no le tiene miedo a nada ni a nadie. La única espada a la que el diablo le teme es a esta. Pero estamos mal enseñados. Mire, le voy a platicar algo bien leve. Cuando yo era un jovencito, algunas veces yo me iba con unos parientes que yo tenía a un lugar apartado de la ciudad, y nos quedábamos allá como en un tipo rancho, y ahí teníamos que pasar la noche y no había nadie. Eran dos jovencitos como de unos 10 años. Y alrededor pues estaba montañas y una cosa bien lejos de todo movimiento humano, y teníamos miedo. Yo me acuerdo que él me decía: